Mientras tanto, vamos a presentar a la doctora Nidia Paulina Zapata Canto. Ella es médica adscrito es egresada de la Universidad Anáhuac Mayap. Posteriormente se especializó en hematología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en el Hospital Médica Sur y actualmente es médico adscrito al Departamento de Hematología, Clínica de Leucemias Agudas Mieloides del Instituto Nacional de Cancerología. Es coautora de numerosos artículos y del libro Anemia y Cáncer. Ella nos va a hablar sobre clasificación molecular de la leucemia mieloblástica aguda. Doctora. Buenas noches, muchas gracias al comité organizador, a la AME, por invitarnos a dar esta sesión. Y un poquito, pues, abordando lo que es el diagnóstico. Ya nos hicieron parte también, pues, de darnos un avance aquí nuestro compañero, de cómo es el diagnóstico citogenético molecular por citometría de flujo, la importancia que este tiene y cuáles son los riesgos que, como han pasado los años, ha ido incrementando el riesgo adverso, que antes era no muy grande, y el riesgo intermedio se consideraba mucho más amplio. Con nuestra clasificación molecular, pues lo que ha venido a hacer es que el riesgo alto se vaya haciendo cada vez mayor. Estos son mis conflictos de intereses. Voy a empezar con un caso clínico. Ese es un femenino de 39 años que cursa con un cuadro de 15 días con dolor torácico. Le toman una biometría y ella reporta hemoglobina de 9, leucos de 28,000, plaquetas de 28,000. Reportan 78% de blastos en sangre periférica. Tiene ella una DHL de 568 y los tiempos dentro de rangos normales, perfiles de hierro, vitamina y demás dentro de rangos. Se le hace una biopsia aspirada de médula ósea, como pueden observar la presencia de blastos y también la presencia de monos. La biopsia de aspirado la reportan como médula ósea con diagnóstico morfológico de leucemia aguda. El cariotipo lo reportan con hiperdiploidías, es un cariotipo normal, 46XX y hiperdiploidías de 47 a 60. Las metafases analizadas en el 100%, el FISH reportan 30%, 3 copias del gen del ABL, 3 a 4 copias del cromosoma 8 y 40%, 3 copias del GMLL. Se le hace el perfil mutacional de genes por PCR, los cuales se reportan negativos. Nosotros manejamos un panel molecular que corremos de 28 genes, además tenemos un panel de nucleofosmina y también tenemos el panel del FLT3. Nucleofosmina se reporta negativa, el aspirado de médula ósea 70% de blastos se considera como una M4, el FLT3 y T se reporta positivo con carga alélica de 1, la inmunohistoquímica reporta mieloperoxidasa positivo, c-KIT negativo, CD10 negativo, CD34 negativo y CD99 negativo. Por inmunofenotipo, blastos leucémicos del linaje mieloide, 47.6%, CD64 positivo, CD36 positivo y CD33 positivo. Esta es la citometría de flujo del paciente y vamos a abordar ahora sí el tema. Vamos a hablar de la citometría de flujo, el diagnóstico citogenético molecular y la clasificación pronóstica. Nos comentaba nuestro compañero previamente que esta es una enfermedad que se ha reportado, que conforme avanza la edad está incrementando la incidencia de las leucemias. Sin embargo, esto es algo que cada vez estamos empezando a ver. Antes no veíamos tantos ancianos en las instituciones y mucho de esto nos lo preguntábamos qué sucedía con ellos, si no llegaban o estos ancianos se morían en casa. La realidad es que ahorita esto está cambiando. Estamos teniendo cada vez una mayor incidencia de mayores de 70 años que están llegando a las instituciones, lamentablemente no en las mejores condiciones físicas. Sin embargo, esto también es importante porque son personas que van a tener la oportunidad de tener mejores opciones y mejor calidad de vida y no lamentablemente terminar falleciendo por un choque séptico o por alguna alteración hemorrágica. ¿Cuáles son los beneficios de tratar a los pacientes? Sabemos que la gente menor de 60 años van a obtener hasta un 80% la remisión completa y los mayores de 60 años, ahí no tenemos a los que les damos quimioterapia intensiva, vamos a tener hasta un 50% de la población,
ahora sí el beneficio de obtener la remisión completa. Sin embargo, esta remisión no va a ser algo que logramos mantener. Muchos de los pacientes menores de 60 años van a estar vivos solo el 40% a 5 años y los mayores de 60 años solo el 15%. Entonces, esto le da un beneficio tanto al grupo joven como al grupo adulto de obtener una mejor calidad de vida y una mejor respuesta y supervivencia. Las curvas ya las hemos visto, sabemos que conforme ha pasado el tiempo, los menores de 60 años se han beneficiado de las nuevas terapias y de las nuevas combinaciones. Sin embargo, no así los mayores de 60 años. Conforme ha pasado el tiempo, no ha habido una gran mejoría, siendo la supervivencia actual de promedio de 1 año y medio, casi 2 años en los pacientes con terapia paliativa. Sin embargo, no así en los pacientes que son fit y que reciben quimioterapia intensiva. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud, esta la vamos a clasificar, tenemos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, tenemos la clasificación pronóstica de Leuquimia.net y también tenemos la clasificación morfológica que en el país, en provincia todavía se sigue utilizando. Y a nivel nacional esto es pues ahora sí que una manera de comunicarnos de manera, pues ahora sí general, porque no todos los lugares tienen una citometría de flujo, no todos los lugares tienen un cariotipo, no todos los lugares van a tener un FISH, no todos los lugares van a tener mucho menos un PCR, un panel molecular. Esto es importante porque necesitamos tener mejores clasificaciones de las leucemias agudas. Vamos a ver por qué, porque cada vez está siendo una enfermedad cada vez más molecular, donde no solo importa las alteraciones citogenéticas, la importancia que también tiene la citometría de flujo y la importancia que tiene el panel molecular. Ya juntando todo esto, porque muchas veces tenemos pacientes que tienen un cariotipo normal, pero son pacientes que tienen un pronóstico totalmente adverso. Y todo esto lo vamos a ir juntando para poder determinar qué es el mejor pronóstico del paciente, podemos seleccionarlo mejor y de esta manera tener seleccionar mejor el tratamiento. Entrando ya al tema de las diferentes leucemias, como mencionamos en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, estamos entrando cada vez más a la época, ya no estamos solo obteniendo el panel molecular, estamos entrando a todas estas leucemias que están siendo secundarias a terapia. Nosotros estamos en un hospital de referencia, en donde cada vez estamos viendo más supervivientes de cáncer que están desarrollando síndromes mielodisplásicos secundarios a terapia y leucemias secundarias a terapia. Esto es también muy importante en la clasificación molecular porque nos ayuda a determinar estos pacientes cómo se van a comportar. Si de entrada sabemos por la clasificación que son de riesgo alto, pero también obtenemos más herramientas para obtener opciones terapéuticas en el grupo de los pacientes. Sabemos que la supervivencia en los pacientes de leucemia aguda de novo, como mencioné inicialmente, tienen una tasa de respuesta de hasta del 80%, no así las que son secundarias a un síndrome mielodisplásico, que son las que están en naranja, que la supervivencia va disminuyendo según las alteraciones citogenéticas y moleculares que actualmente también ya utilizamos en el síndrome mielodisplásico, y las leucemias secundarias a terapia, donde el pronóstico es todavía más adverso. Esto es algo que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta cada vez más y ya no hablar únicamente de leucemia aguda de novo, sino que ya las leucemias secundarias a terapia, cada vez vamos a tener otras opciones terapéuticas que ya vienen en camino y el manejo totalmente diferente que las leucemias agudas de novo. Entonces, sabemos que los porcentajes de cura, como hemos tenido las terapias, ha ido mejorando en algunas patologías, como en la leucemia aguda promielocítica, con el ATRA y el ATO, es actualmente hasta del 90%. En los del core binding factor, con el Flagida y el Gentuzumab, es hasta de un 60% más. En la leucemia aguda mieloide en los adultos jóvenes con el uso de Flagida, dosis altas de citarabina 7+3, con dosis de 60 y 90 de daunorubicina es hasta el 50% y en algunos casos del 80%. En los adultos mayores no fit, que son no candidatos a quimioterapia o que utilizan quimioterapia de baja intensidad, el porcentaje de cura es muy bajo, hasta de un 20%. Y con los paneles moleculares en los pacientes que tienen un riesgo alto, incluso con
trasplante en la primera remisión completa. No sabemos actualmente cuál es nuestro porcentaje de cura. El seguimiento a largo plazo todavía no lo tenemos para poder determinar cuál es el porcentaje de estos pacientes que se van a curar. Incluso en aquellos que tenemos una enfermedad mínima residual por citometría de flujo, a largo plazo, ¿cuánto va a ser el porcentaje de cura de este grupo de pacientes? Sin embargo, se han estado haciendo cambios importantes en la población, que esto nos va a determinar cómo es la selección de los tratamientos, hacia dónde vamos. En cuanto a la citometría de flujo, es importante conocer cuáles son los marcadores de cada una de las líneas, porque esto nos va a ayudar a determinar, como nos comentaba nuestro compañero, que existen alteraciones que son de riesgo alto. Sabemos que el CD7 es un factor o un riesgo alto para los pacientes de pronóstico que tengan un FLT3, también el CD56 también es un factor pronóstico en los pacientes y el CD25 de igual manera. También tenemos a los monoblastos, los monocitos y los diferentes marcadores que van a conformar lo que es la citometría de flujo. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque sabemos que todos los pacientes pueden tener incluso remisión completa, pueden tener infidelidad en la línea del diagnóstico con coexpresión de antígenos, asincronismo madurativo y también una cantidad de antígenos expresados que pueden variar. Es por ello que la citometría de flujo nos ayuda para poder hacer la clasificación de los pacientes con leucemia aguda. Sin embargo, la clasificación morfológica sigue siendo muy importante. El que no utilice la morfología en un paciente con leucemia aguda y que además no cuente con un estudio de citometría, pues está prácticamente perdido. La médula ósea normal, este es el panel de la citometría de flujo normal, en donde va a estar en cada una de las ventanas las diferentes células, las células dendríticas, la serie monocítica, la serie granulocítica, la madura y la inmadura, las células plasmáticas, los precursores mieloides, eritroides, linfocitos y otros precursores. Actualmente, por citometría de flujo, ya se han salido estudios que, como comentaban, no son del todo pues que nos ayudan a determinar si la citometría de flujo es suficiente para poder medir la enfermedad mínima residual o la citometría de flujo es, si utilizamos 8 colores, 10 colores, ¿qué tanto es suficiente? Sabemos que por la citometría de flujo únicamente vamos a llegar, acá la tenemos, ¿sí? Este pointer no sirve. Es que me comentaron que hay que instalarlo. La citometría de flujo por morfología, pues nosotros vamos a ver el 10 a la 1, ¿no? Por la citogenética o por la morfología vamos viendo, pero la profundidad es hasta lo que nosotros logramos ver. Sin embargo, ¿qué tan profundo es lo profundo? Esto es algo que conforme vayamos teniendo técnicas más sensibles y más profundas, pues vamos a poder determinar que hasta dónde o qué tan respuesta realmente, respuesta completa es. Y esto conforme a la marcha y con las nuevas técnicas de diagnóstico, pues vamos a ir obteniendo. Esto también nos va a servir para darle un seguimiento a los pacientes. Este es un estudio que se hizo en los pacientes previos a trasplante y post-trasplante. Este es en el post-trasplante, que los pacientes que tenían una enfermedad mínima residual, unos que tenían enfermedad activa y otros los que tenían enfermedad activa. Y como vemos, los que tienen enfermedad mínima residual negativa les va mucho mejor por citometría de flujo que aquellos que la tienen positiva o que tienen enfermedad activa incluso a pesar de ser trasplantados. Existen otras técnicas, como también se comentó, de la enfermedad mínima residual por PCR y para los pacientes con riesgo estándar, en donde el porcentaje de supervivencia a 5 años en los pacientes con enfermedad mínima residual negativa fue de 73% versus 24% en aquellos que entraron con una enfermedad mínima residual positiva. Lo mismo en los pacientes recaídos, el 86% que tuvo una enfermedad mínima residual positiva tuvo una recaída a 5 años versus los que tuvieron una enfermedad residual negativa, solo el 34% recayó a 5 años. Dentro de las alteraciones moleculares, bueno, esto es algo que cada vez vamos a ir viendo, algo que se llama el hematopoiesis clona potencial indeterminado, que es el famosísimo CHIP, que muchas veces cuando se les comenta a los residentes es algo como un EMGUS, ¿no? Que empezamos a describir en el mieloma múltiple. Estas son los pacientes que empiezan a presentar ciertas alteraciones, empiezan a tener unas respuestas o pueden tener incluso una carga de inmunoglobulinas un poquito más
más elevada. Lo mismo sucede con estas mutaciones que ocurren en el chip. Lamentablemente, no porque tengamos estas mutaciones vamos a desarrollar de manera directa un síndrome mielodisplásico, vayamos a desarrollar una leucemia aguda. Estas las vamos adquiriendo y las podemos ir hasta cierto punto manteniendo. Sin embargo, acuérdense que tenemos que tener mutaciones puntuales y específicas para poder tener esta evolución o esta explosión clonal para que el paciente pueda desarrollar la leucemia aguda. Ya se mencionaron cuáles son las alteraciones y cuáles son los genes que vamos a tener. La importancia de tener estos genes nos ayuda a determinar una clasificación pronóstica. Sabemos que tenemos la clasificación por el LeukemiaNet, pero también las mutaciones nos ayudan a determinar qué es la mejor terapia para el paciente. Sabemos que no todos son 7+3, sabemos que los del Core Binding Factor se benefician más de esquemas más intensivos como el Flagida, sabemos que los pacientes adultos o con leucemias secundarias también se benefician más de esquemas secundarias a mielodisplasias con dosis alta de citarabina, aquellos pacientes que tienen P53 pues se benefician más de decitabina. Entonces, de acuerdo a los pacientes y a las mutaciones que vayamos teniendo es como la manera que vamos a ir seleccionando. Sin embargo, no porque tengamos un paciente en remisión completa quiere decir que ese paciente pues no va a tener el riesgo de poder tener alguna otra alteración. Dentro de los genes sabemos que están los genes que están en la proliferación, los genes que se encuentran en la diferenciación y los genes que están implicados en la apoptosis. Ya los comentamos, dentro de la proliferación tenemos el FLT3 y el c-KIT del RAS, la diferenciación en la ML1, el CPAP y para la apoptosis el P53 y la nucleofosmina. En cuanto a la clasificación de riesgo de leuquimia del 2017, sabemos que estas son las alteraciones. ¿Y qué sucede en aquel paciente que yo tengo un cariotipo sin crecimiento? ¿Dónde lo voy a incluir? Y esto es un punto muy importante que ha causado mucho revuelco porque todos los pacientes que se reportan con cariotipos sin crecimiento se deben de incluir en riesgos altos. No se deben de incluir pacientes en ningún otro riesgo, estos entran en automáticamente riesgo alto. Para fines, muchas veces los investigadores para fines de protocolos los dejan como riesgos intermedios, pero nosotros debemos de incluir este grupo de pacientes en riesgos citogenéticos altos. ¿Por qué? Esto nos habla de que el paciente pues tiene muchas alteraciones a nivel cromosómico. Tenemos las alteraciones que ya se comentaron, el CPAP tiene que ser bialélico, si no, no se considera riesgo favorable. En cuanto a el FLT3 se considera riesgo intermedio de acuerdo a la carga alélica que se tiene, si se tiene baja o si se tiene alta, así como el conjunto de las otras alteraciones, y más de 3 alteraciones citogenéticas se considera de riesgo alto. Estas son la asociación de la nucleofosmina con el FLT3, sabemos el porcentaje que existe, cuando es positivo el FLT3 con la nucleofosmina negativa es un 10%, la nucleofosmina positiva con el FLT3 positivo un 19%, nucleofosmina positiva con el FLT3 y TD negativo es el 35% y la nucleofosmina negativa con el FLT3 y TD negativo en el 36%. Y estas son las combinaciones que esto es importante que nosotros conozcamos cuáles son las incidencias para poder saber también cuál es la frecuencia en la presentación. Sabemos que el FLT3 está implicado no solo en la proliferación celular, sino también en la diferenciación y la importancia de esta molécula. En cuanto a las mutaciones y cuáles están, este es un estudio que se sabe que la mayoría de las mutaciones no ocurren solas, la mayoría existen combinadas, 2 o 3 mutaciones van a estar presentes en el paciente. Sabemos que actualmente existen paneles de 52 genes, pero actualmente se estudian 300 genes y la realidad es que no sabemos cuál es la implicación de todos estos genes en combinación, sin embargo sabemos que la mayoría de los pacientes van a tener en combinación de 2 hasta 3 mutaciones moleculares y incluso en pacientes con cariotipos normales. La importancia de no solo quedarnos con el riesgo citogenético, sino ir un poquito más allá, porque esto nos va a ayudar a determinar si el paciente es candidato o no a un trasplante de médula ósea. Me recuerdo en una sesión que comentábamos, los pacientes deben de ser, ¿a quiénes pacientes con leucemia aguda los debes de trasplantar? Y el médico trasplantólogo, obviamente era un trasplantólogo, decía a todos, ¿no? Y la realidad es que no debemos de trasplantar a todos. Los pacientes
La importancia de la supervivencia, los pacientes con las mutaciones, con el cepa bialélico, con la nucleofosmina sola, con el TP53, con el gen del MLL. Ustedes, como pueden observar, a 10 años la supervivencia, de acuerdo a cada una de las mutaciones solas, nos da un porcentaje de supervivencia. Pero ¿qué pasa cuando las vamos combinando? Esto se vuelve cada vez pues, más dinámico, porque no solo la mutación genética, sino solo es el fishbowl que vamos a tener, la presentación de la citometría de flujo, si tiene un CD25 positivo o si tiene además un perfil molecular alterado, que tenga una nucleofosmina positiva, que tenga un cepa bialélico, que tenga un FLT3 positivo, la incidencia y la importancia de todas estas mutaciones. El P53 sigue siendo un punto importante en cuanto a apoptosis, y esto nos da, como en todos, un cariotipo complejo y unas mutaciones. El CEPAP, nada más recordar que tiene que ser bialélico para poder tener un buen pronóstico, si no se considera de mal pronóstico, ya que impacta en la supervivencia de los pacientes. Y la importancia en los pacientes que tienen las combinaciones del IDH con la nucleofosmina, como es un riesgo diferente a otras alteraciones, como los pacientes que tienen el TET2, el ASXL1 y el MLL, que estos muchas veces son pacientes que vienen de un síndrome mielodisplásico, por eso nos sirven todas estas mutaciones para poder determinar. Muchas veces nosotros pensamos que las leucemias son de novo, pero la mayoría de los pacientes que llegan a nuestros hospitales no han recibido ningún tratamiento. Cuando ellos son atendidos por primera vez, muchos de ellos nunca habían sido tratados, y algunos incluso tienen alteraciones y una historia de que tienen algún cuadro de anemia, que tienen incluso meses, que terminan desarrollando una leucemia aguda. Sabemos que las mutaciones iniciales del síndrome mielodisplásico son el TET2, el AXL y la nucleofosmina, que nos pueden de cierta manera determinar que no es necesariamente una leucemia aguda de novo, sino que este paciente proviene de un mielodisplásico. Entonces, muchas veces dejamos de estudiar a los pacientes para poder determinar, y luego son estos pacientes que no tienen una respuesta como la que realmente debieran de tener. El FLT3, otro punto importante, sabemos que al día de hoy el FLT3 es una mutación que es un dolor de cabeza para todos, nada más tenemos, pues no tenemos como tantas opciones terapéuticas en el país. Sin embargo, el paciente debe ser enviado a un trasplante, como se comentó la compañera. Cuando tenemos el FLT3 y no tienes la carga alélica, es un paciente que debe irse a un trasplante de médula ósea. El c-KIT también sigue siendo hasta el día de hoy un punto importante que se sigue comentando. Todos los core binding factor que tengan, se debe correr la mutación del c-KIT. ¿Esto por qué? Porque si muchas veces nosotros veíamos que los pacientes que tenían este riesgo bueno, tenían recaídas, y nos preguntábamos, bueno, estos pacientes que en teoría les debe ir muy bien, ¿por qué están recayendo? Y salió que esta mutación del c-KIT es una mutación que impacta en la recaída de estos pacientes. No necesariamente que esto es algo que se está poniendo en estudios. Sabemos que actualmente no es necesariamente un paciente que se tiene que ir a trasplante. Son pacientes que pueden recibir otras opciones terapéuticas, y son pacientes que van a ser sensibles a las otras terapias. Son pacientes que van a estar recayendo, sin embargo van a ser sensibles a quimioterapia. Y muchos de estos pacientes en México nosotros optamos por trasplantarlos, porque opciones terapéuticas como el Gentusumab, Gamicin no lo tenemos, opciones terapéuticas como VICE no tenemos. Entonces estos pacientes a la larga van a ser pacientes que van a terminar siendo refractarios, y es por ello que ante la primera recaída nosotros preferimos trasplantarlos. Sin embargo, se habla de que son un grupo de pacientes que van a ser sensibles, incluso pueden obtener segundas o terceras remisiones sin ningún problema. La importancia de saber qué mutaciones vamos a tener para saber si los pacientes provienen de un síndrome mielodisplásico, si provienen de una neoplasia mieloproliferativa, o si los pacientes provienen de una leucemia secundaria a terapia. También cómo vamos a seguir la mínima residual por la presencia de nucleofosmina. Esto es por secuenciación de nueva generación. Esta es una manera de seguir la enfermedad mínima residual, sin embargo, no es del todo pues real, porque sabemos que podemos tener una evolución clonal, sabemos que los pacientes pueden tener una nueva mutación puntual y no necesariamente ser la nucleofosmina, y cómo vamos a seguir estos pacientes. Entonces, por ende, una manera directa para poder evaluar una enfermedad mínima residual no tenemos.
muchas de las que tenemos no son del todo establecidas y no todas son abiertamente aceptadas en todos los grupos que se siguen utilizando. Esta es una comparativa de la enfermedad mínima residual en los pacientes que fueron previos al trasplante, que se siguió por citometría de flujo y secuenciación. Se vio que los que tenían la citometría de flujo negativa y la secuenciación negativa son a los que les iba mejor. Los que tenían la citometría de flujo negativa y la secuenciación positiva, la supervivencia iba disminuyendo, y aquellos que tenían ambas positivas, pues se iba hacia abajo. La citogenética, sabemos que el cariotipo, la importancia no podemos dejarlo de hacer. Este es un punto, un parteaguas importante, por lo menos en el grupo de pacientes que no tengamos el panel molecular. Es lo mínimo que necesitamos tener para los pacientes con leucemia aguda para poder determinar qué alteraciones tiene, si viene de una mielodisplasia o no, si es una secundaria terapia. Y los paneles de FISH, en algunos casos también es importante tenerlos. Actualmente el PCR nos ayuda a nosotros mucho, el panel que nosotros manejamos es un panel amplio, sin embargo el cariotipo sigue siendo parteaguas importante. Dentro de los cariotipos complejos, sabemos que podemos tener diferentes cariotipos. Este es un cariotipo de un paciente con las mutaciones aquí, tiene una deleción del 17, de una deleción del 20, una deleción del 22. Este es otro cariotipo de otro paciente. Y la importancia de poder tener un buen químico, un buen citogenetista que nos pueda decir cuáles son las alteraciones que vamos a tener. La mayoría de nuestros pacientes vamos a tener con múltiples alteraciones, la importancia del cariotipo fundamental. Diferentes cariotipos que vamos a encontrar en los pacientes, este es importante. Y no tomar en cuenta que también hay un impacto en la supervivencia, es decir, en el cariotipo nos reportan monosomías, las monosomías se consideran de riesgo alto. Un paciente que únicamente nos reporte monosomías, esto es suficiente para considerar un paciente de riesgo alto y mandarlo a un trasplante. Y el seguimiento, esto es un punto también importante. Antes decíamos, ¿a cuánto tiempo lo tienes que seguir? Pues decíamos, si el paciente no recae después de los 2 años, la probabilidad de que el paciente pueda recaer, pues cada vez se va haciendo menor. La realidad es que tenemos que darle un seguimiento a los pacientes de por lo menos 3 años. Y esta es una vigilancia trimestral. Se ve que si el paciente no ha recaído después de los 3 años, ese paciente, la probabilidad de que pueda recaer es muy baja. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, el seguimiento tiene que ser igual de por vida. ¿Por qué? Porque podemos tener un paciente que tenga una recaída genéticamente totalmente distinta, que sea igual a la del diagnóstico, que este solo es un 8%. Podemos tener una evolución clonal que puede ser de la clona inicial, que la vamos a tener en el 34%, o una evolución de una clona totalmente ancestral, que esta la podemos tener hasta en un 52%. ¿Y qué es lo que sucede si nuestro paciente recae? La realidad es que la supervivencia de este grupo de pacientes, si ellos recaen, va a ser mucho menor que cualquier paciente que sea en la primera remisión completa. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Si los pacientes que son menores de 55 años y hacemos un seguimiento que se encuentra en una primera recaída, la supervivencia de ellos en meses va a ser del 6.4%, la supervivencia a 2 años va a ser del 18% y la supervivencia a 5 años va a ser de un 11%. ¿Y qué sucede en los mayores de 55 años que recaen? Su supervivencia en meses va a ser de 4.7 meses, con una supervivencia a 2 años del 11% y una supervivencia a 5 años del 6%. Entonces, si hablamos de que una media de supervivencia, incluso a 5 años en un paciente en primera recaída con un trasplante alogénico, es de 6.6 meses de supervivencia global y un 18% va a entrar en remisión. En un autólogo que incluso ni siquiera los utilizamos, solo en el riesgo bajo, como una consolidación, pues el paciente va a tener una supervivencia global de 5.2 meses. Entonces, la importancia de poder clasificar bien a los pacientes, determinar bien cuál es su riesgo para poder seleccionar la mejor opción terapéutica y derivar ese paciente de manera temprana a un trasplante, en el caso de que el paciente lo requiera, esto nos va a ayudar a que este paciente tenga una mejor supervivencia que si llegara a recaer. Sabemos que si ese paciente recae, incluso con un trasplante alogénico de médula ósea, su supervivencia no va a ser tan buena.
Estos son todos los esquemas utilizados en pacientes en recaída con los tratamientos de rescate y las segundas respuestas completas que se obtienen. Y la realidad es que la supervivencia global a meses es muy pobre, es solo meses. La mayoría no llegan incluso a los 8 meses. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a la paciente del caso clínico inicial? ¿En un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un riesgo alto? Recordemos que era una paciente que tenía un FLT3-ITD y que además tenía un MLL. La paciente se considera un riesgo alto porque tiene un 11q23 y tiene un FLT3-ITD carga alélica alta. Y por último, no quiero dejar de incluir este grupo de pacientes que también están incluidos en la clasificación de la OMS de leucemia aguda mieloide. Este es un paciente que tiene lesiones en piel y además tiene blastos en la médula ósea. Esta es la citometría de flujo, punto importante, el CD56 puede estar más o menos positivo y el CD123 va a estar positivo. Este es el reporte de un paciente con una neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoides, que también está incluido. Saber que es una enfermedad que incluye o se afecta más al género masculino, tiene una incidencia de 3:1 hombre-mujer, la edad promedio es de 67 años, no tiene una predilección de raza o etnia, es un curso agresivo con respuestas cortas y estos pacientes se deben de consolidar con trasplante alogénico. Incluso hay una revisión que los pacientes se pueden hacer trasplantes autólogos, sin embargo la supervivencia no es mejor ni mayor que este grupo de pacientes. Tienen periodos de remisión muy cortos. Es una enfermedad muy agresiva que puede al inicio infiltrar la médula ósea o no puede infiltrarla, pero si la infiltra de manera inicial es un curso agresivo mucho más agresivo del paciente. Y eso sería todo. Muchas gracias.